Entonces, tú vas a Ahora creo que presentar. ahora estamos live y vamos Ujú. a ir presentando a nuestra próxima sesión. Pero antes tenemos a Cecilia que nos va a dar un mensaje para los participantes, ¿no? Te damos el micrófono, Ceci. A ver. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación. Simplemente es que recordarles el hecho de que la asistencia la estamos tomando con el botón de rate y por favor también tomen en cuenta que esos formularios aparecen al final de la sesión. Hay gente que está queriendo dejar su evaluación de la charla al día siguiente. No hay problema, ustedes lo pueden hacer. En realidad les agradecemos que puedan evaluar a nuestros expositores y también a las charlas, pero para el tema de asistencia sí les pedimos que sea máximo en el lapso de un par de horas nada más, que esas son las que se van a contabilizar. Y además quizás recordarles, pero en WOBA también podemos ver el tiempo que han estado viendo la presentación. Evidente que puede haber algunos problemas técnicos. Ayer ya lo hemos visto con algunos usuarios que de pronto se han caído y aunque hayan vuelto a veces no queda registrado, pero justamente vamos a hacer un cruce de esta información para aquellos que desean el certificado. Nuevamente repetir y recordar que no es estrictamente necesario entrar solo a 10 charlas. Por favor, entren a todas las que puedan y vayan aprendiendo todo lo que nos están compartiendo los expositores. Muchas gracias. Gracias, Ceci, por los mensajes de último momento. Ahora voy a empezar presentando aquí a la doctora Patricia Molinedo y contándoles un poquito de su biografía. Patricia tiene un doctorado en la Universidad de Lund, en Suecia. Después ella hizo también el postdoctorado en el departamento de farmacología y terapéutica en Canadá, en la Universidad McGill, y también he estado un tiempo en Estados Unidos en el departamento de Food Science, Proteomics. Y ahora ella se encuentra como docente investigadora en la Universidad Mayor de San Andrés. Y ahora le vamos a dar la palabra a Patti. Patti, gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Ahora te doy el micrófono. Te paso. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera felicitar a los organizadores por mantener vivo el deseo de compartir y de discutir sobre ciencia en esta época que es difícil. Por eso los felicito y les agradezco obviamente la invitación y tomarnos en cuenta para poder compartir algo de lo que es investigación, de lo que se hace en la Universidad Mayor de San Andrés. Ahora les voy a compartir, voy a empezar con el tema, que es el tema que les voy a mostrar ahora. Trata sobre enzimas. Bueno, yo, como decía Tania, yo soy docente de la Universidad Mayor de San Andrés, del Instituto de Investigaciones Químicas, y trabajo en el grupo de química de alimentos. Hemos estado trabajando en alimentos funcionales y hemos estado usando muchas reacciones con enzimas. Entonces, este trabajo, este proyecto trata del mejoramiento de la efectividad de una de las enzimas que hemos estado usando, que es la alfa-amilasa, aislada de Aspergillus oryzae, ¿no? Y para aplicarla en la producción de jarabe de glucosa, que es uno de los insumos que se importa en el país. Es una de las líneas de investigación del Grupo de Química de Alimentos, la línea de alimentos funcionales,
Y como les decía, hemos estado usando los procesos enzimáticos como forma de transformación. Uno de los productos que tenemos es una de las bebidas, es una bebida que es parecida a los lácteos, pero que es en base a vegetales, a fuentes de almidón. Y para esto hemos trabajado, para mejorar este proceso, hemos trabajado modificando una de las enzimas, que es la alfamilasa. La mayoría de los trabajos se fija o se concentra en modificar la parte de la enzima, que es la parte de las proteínas. Lo que nosotros hemos hecho y propuesto en este proyecto, y es lo que les voy a mostrar, es modificar más bien los cofactores de la enzima, ¿no? Los cofactores normalmente son iones, y lo que hemos hecho es modificar estos cofactores. Hemos sustituido magnesio en vez de calcio por procesos físico-químicos que no impliquen procesos químicos muy complicados o muy tóxicos, puesto que la idea de este proyecto es usar esta enzima mejorada para los procesos en alimentos. Este proceso físico-químico ha sido exitoso, lo hemos podido registrar en una patente. Es una patente compartida entre una spin-off que es sueco-boliviana, que se llama Suibol, y también la UMSA, ¿no? Está registrada la patente en el SENAPI desde el año 2017. Una vez modificada la enzima, necesitamos evaluar las mejores condiciones para su reacción. Y además la eficiencia de esta enzima para fabricar jarabe de glucosa en diferentes fuentes de almidón. Las alfa-amilasas que hemos elegido, una de las alfa-amilasas, que es esta de Aspergillus oryzae, es una de las más empleadas sobre todo en la industria de alimentos. Las alfa-amilasas ocupan casi el 25% del mercado mundial, no solamente en procesos para alimentos, sino en otro tipo de procesos. Y como sabemos, todas las enzimas necesitan condiciones específicas para realmente tener una efectividad elevada. También hemos visto que basta una modificación muy pequeña de la enzima para que se modifiquen todas estas condiciones específicas de reacción. Por lo que lo primero que se ha hecho es evaluar estas nuevas condiciones en las que funciona nuestra enzima modificada y poder después aplicarla a otros sustratos para ver cuál era su rendimiento, ¿no? Las alfamilasas están clasificadas como glucanohidrolasas y son específicamente, y cortan específicamente los enlaces alfa 1,4 glicosídicos de las fuentes de almidón, tanto en la amilosa como en la amilopectina. La alfamilasa de Aspergillus oryzae, porque las alfamilasas depende de su fuente, esta tiene 10 átomos de calcio por cada enzima, y lo que hemos hecho nosotros es sustituir estos iones calcio, 9 de los iones calcio, por iones magnesio, porque uno de los iones calcio es el estructural, o sea, si se pierden realmente los 10 átomos, se puede desnaturalizar la enzima. Este calcio está entre los dominios A y B, ¿no? Que aquí podemos ver. Este es el calcio estructural que se tiene que conservar en la enzima, porque si se pierde se desnaturaliza. Los demás calcios, que se pueden decir secundarios, están alrededor de la estructura y se sustituyen con el ion magnesio. Entonces, lo que hemos hecho es, a partir de esta enzima modificada en su cofactor, lo que hemos visto es que la aplicación más importante, porque es lo que se usa en la industria de alimentos, es la producción de jarabe de glucosa. Actualmente el jarabe de glucosa únicamente se hace, o bueno, el que se usa a nivel industrial es el jarabe de maíz, pero nosotros tenemos otro tipo de fuentes de almidón que podrían ser utilizadas en nuestro país y como fuente de jarabe de glucosa. Entre ellos están la papa, el camote, la yuca, el mismo arroz, etcétera, ¿no?
¿Por qué trabajar sobre almidones? Porque los almidones son un componente importante y los evaluamos en el grupo de alimentos, ¿no? Y vemos las características de cada almidón para ver su tiempo de gelatinización, sus propiedades, etcétera. Entonces lo que hemos hecho es usar algunas de las muestras que nosotros teníamos para producir el jarabe de glucosa. En los almidones también es importante la estructura semicristalina de los almidones, puesto que la reacción enzimática se desarrolla a partir de la capa exterior de los gránulos de almidón hacia adentro. Hemos probado sobre diferentes tipos de almidones y lo que hemos visto es que la enzima modificada comparada con otra que es una estándar, actúa sobre los enlaces glicosídicos 1,4 y tanto sobre la amilosa como sobre la amilopectina. Para evaluar todas estas características hemos diseñado un método, todo lo que hemos hecho para evaluar, y se prepara la alfamilasa magnesio. El método de preparación es, como les contaba, una patente. Luego de tener preparada la alfamilasa magnesio, lo que hemos hecho es usar el análisis amiloclástico, que en realidad es la medida de la absorbancia por el decaimiento de color con el complejo almidón-yodo, ¿no? Es un método espectrofotométrico y ha sido diseñado por Xiao. Este método nos ha permitido evaluar la concentración a la que debería ponerse la enzima, el pH al que funciona y la temperatura. También hemos usado el mismo método para evaluar la estabilidad de la enzima, o sea, en el tiempo, y también el tiempo de vida de esta misma enzima. Porque sabemos que muchas de las enzimas pierden el 30% de su actividad solamente en la conservación de esta en un storage, digamos, ¿no? Igual este método está basado en la medida del ion almidón-yodo y es una variación, digamos, del método anterior. Luego, lo siguiente que hemos hecho es el análisis sobre diferentes tipos de sustratos, y aquí hemos usado tanto la cuantificación como el decaimiento del almidón, digamos, de la amilosa y la amilopectina, como la formación de glucosa. Este es un método que es un nuevo, bueno, no es nuevo, pero está en base al método de Xiao, pero se ha modificado para poder medir estas características. Y finalmente se ha evaluado la producción de jarabe de glucosa, porque se ha cuantificado el porcentaje de glucosa, así como los grados de sacarosa que se tiene, ¿no? Que es como se mide comercialmente y se evalúa el jarabe de glucosa para las aplicaciones industriales. Y al final, para la producción del jarabe de glucosa, no solo se usa enzimas 1,4 como la enzima modificada, sino se complementa la hidrólisis con enzimas que también rompen enlaces glicosídicos 1,6. Entonces, al final lo que hemos hecho es combinar la enzima modificada con otra enzima que es para los enlaces 1,6 y realmente tener un jarabe de glucosa que sea comercialmente importante. Entonces, eso es todo lo que se ha planificado y ahora les voy a mostrar la parte de los resultados. Entonces, lo primero que habíamos definido es ver cómo varía la temperatura y el pH en función a diferentes concentraciones. Y lo que hemos visto aquí es que el rango de temperatura en el que nuestra enzima modificada puede actuar es bastante más amplio que la enzima normal. Está entre 30 y 60 grados. Y que este es el decaimiento amiloclástico, y el pH va de 4 a 7. Por encima, en pHs neutros, la enzima ya no es eficiente, ¿no? Como se puede ver en la gráfica. Sin embargo, a este rango de temperatura y este rango de pH, la enzima es bastante eficiente, como se puede ver aquí.
Y el punto máximo de la máxima eficiencia está entre a un pH de 5 y 50 grados de temperatura. También la enzima es capaz de funcionar a ese es el mejor pH, pero también puede funcionar a un pH menor, que es como el pH de 4, por ejemplo, aunque disminuye la eficiencia, ¿no? Igualmente puede funcionar a un pH de 6, pero disminuye. El mejor pH que se ha visto es el pH 5, ¿no? A 50 grados. Lo siguiente que se ha evaluado es que a diferentes temperaturas, por ejemplo a 20 grados, se ha evaluado el comportamiento de la enzima para ver la concentración y el pH, ¿no? O sea, a diferentes concentraciones, desde obviamente 0, que no había básicamente enzima, y hasta es el rango de unidades internacionales de enzima por mililitro. A 20 grados vemos el comportamiento de la enzima, es a 7 unidades internacionales el mejor comportamiento, pero hemos ido buscando las temperaturas, variando la temperatura, o sea, a temperatura constante, viendo cómo varía la concentración y el pH. A 40 grados tenemos ese comportamiento. A 50 grados vamos a ver que es el mejor comportamiento, y a más o menos 5 unidades internacionales. A 60 grados va disminuyendo la actividad, y a 70 directamente ya no es eficiente la enzima, ¿no? Entonces, otra vez, el punto más eficiente es el de 50 grados, y lo que hemos visto es que la concentración debería estar más o menos a 5 unidades 5.3 unidades internacionales por mililitro, y para que sea eficiente, o sea, no haya un exceso de la enzima, ¿no? El tercer punto que se ha evaluado es a un pH, un pH constante. Se ha visto cómo varía la temperatura, la concentración, o sea, variando la concentración y las temperaturas. El punto mínimo otra vez está más o menos en 50 grados, y 4.8 de concentración de la enzima, casi 5, ¿no? Entonces, este es un gráfico tridimensional que nos muestra el comportamiento de la enzima modificada en cuanto a la temperatura y la concentración. Lo que también hemos evaluado y les había dicho es la estabilidad, ya teniendo las condiciones de eficiencia máxima, de 50 grados a pH 5, y una concentración de más o menos 5 unidades internacionales. Lo que hemos visto, lo que muestra esta gráfica es el comportamiento en el tiempo. Lo que estamos de diferentes, cuánto varía la concentración y la absorbancia en un cierto tiempo, ¿no? Hasta los 30 minutos. Y lo que vemos es, lo que hemos podido medir es que hasta este tiempo, la enzima es capaz de conservar su actividad por 1 año y 6 meses, ¿no? O sea, 1 año y medio a temperatura ambiente y en condiciones ambientales. No necesita refrigeración y tampoco solamente necesita estar sellada, ¿no? Entonces se ha ido midiendo con el gráfico anterior en la porción lineal, la actividad de la enzima por 1 mes, luego a 6 meses, hasta los 18 meses, ¿no? O sea, año y medio. Y lo que he visto acá es la comparación en el tiempo del decaimiento de la enzima, y lo que hemos medido antes está justamente en la proporción que es lineal. La enzima normal con la que se ha comparado, con la de referencia, tiene un tiempo más lento de reacción, y la enzima alfa magnesio amilasa tiene un tiempo de reacción de 30 minutos con mayor eficiencia. Aunque igual se puede prolongar hasta un tiempo más largo, pero en ese mismo tiempo la otra alfa amilasa pierde ya su actividad, ¿no? Entonces,
Se ha tomado para la evaluación de los diferentes tipos de almidones la parte que es un comportamiento lineal y para poder comparar los resultados, ¿no? Esta es otra gráfica que nos muestra igual las concentraciones y en el tiempo, ¿no? Que vemos igual que esta es la regresión de esta recta para la alfamilasa magnesio. Es una regresión polinomial y la logarítmica, el comportamiento logarítmico de la alfamilasa normal. Bien, entonces, como les decía antes, hemos probado la eficiencia de esta enzima en las condiciones ya determinadas, en las mejores condiciones, sobre diferentes tipos de almidón. Entonces, lo primero que hemos hecho es ver el comportamiento del almidón de estas fuentes. Este es el almidón de papa, pero este es el soluble, por lo tanto no, por eso es que esta gráfica se ve apenas aquí y esta es la referencia. Esta es la viscomilografía para ver el comportamiento reológico del almidón de yuca. Y podemos ver la diferencia entre amilosa y amilopectina. Igual es otro método espectrofotométrico que se usa para medir, para cuantificar, pero estos viscomilogramas nos dan una idea de la proporción entre amilosa y amilopectina de cada almidón. Hemos escogido cuatro grupos de muestras y el grupo A, el que le hemos llamado nosotros, está basado en otro estudio que se ha hecho por otro de los investigadores, que es el doctor Peñarrieta. Este es el almidón de la papa negra, el almidón del chuño de la papa negra, de la misma fuente, porque si no comportamiento es diferente, y estos son los almidones de la tunta. Entonces, aquí podemos ver que realmente sí se produce la reacción del almidón por la absorbancia. Y lo que se ha medido en porcentaje de amilosa entre la papa negra, el almidón de tunta y el almidón de chuño va variando y va variando de acuerdo al proceso que ha sufrido, porque esta tunta tiene un proceso de elaboración a partir de la papa y el chuño también. Y aquí podemos ver que en realidad el almidón, el porcentaje de amilosa va aumentando en relación a la papa negra y disminuye en la tunta. El método del sacarimétrico para determinar el porcentaje de glucosa, y vemos la misma relación, ¿no? Es menor el porcentaje de glucosa en el chuño y mayor en la tunta. El grupo B consta de papa negra, un almidón de papa estándar que hemos adquirido como reactivo de referencia, y el almidón soluble, ¿no? Y podemos ver el porcentaje de glucosa, y obviamente el de la papa estándar es el más alto porque es el almidón de mayor calidad. El grupo C está compuesto por papa lisa, que es otro tubérculo, y el chuño de la papa lisa. Entonces, igualmente que en la papa, el porcentaje de amilosa aumenta en el proceso de chuñificación, y en cuanto al porcentaje de glucosa, igual tiene una mayor producción de glucosa solamente con la aplicación de la enzima alfamilasa magnesio. Y vemos que más o menos cumple la misma relación de la papa y el chuño de la papa, ¿no? Finalmente, el grupo D, en el que no todos son tubérculos, sino la yuca, que es una raíz, pero es una de las fuentes prometedoras para elaboración de jarabe de glucosa. Está el izaño negro, la misma papa negra y el almidón del izaño. O sea, son dos tipos de izaños, finalmente la yuca, ¿no? En cuanto a los tubérculos, podemos ver que en estos dos es menor el porcentaje de amilosa y el mayor porcentaje hasta ahora de amilosa que hemos visto tiene el izaño negro. Y 17% que es el almidón de yuca, pero que esta es una raíz, ¿no? Entonces, la mayor eficiencia de la reacción, lo que hemos visto es que depende del porcentaje de amilosa. Cuanto mayor el porcentaje de amilosa tiene este almidón, mayor va a ser
la reacción para el porcentaje de glucosa. Y evidentemente medimos aquí y el porcentaje más elevado de glucosa está producido por el izaño negro, ¿no? Después la yuca, el otro izaño y finalmente la papa negra. Entonces, podemos ver aquí, esta es una tabla que compara el porcentaje de glucosa de las diferentes muestras que hemos podido probar y comparadas con la enzima comercial que estaba a disposición, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo del porcentaje de amilosa, como decíamos, es mayor. Algunos son menores, sí, y el chuño de la papa lisa, que es porque disminuye el porcentaje de amilosa, pero también en otros casos está más elevado, ¿no? Como el almidón de la papa negra o el de tunta y el del izaño negro que tiene un 21%. Lo que vemos aquí es una comparación de los diferentes grupos. Estos son directamente tubérculos, tanto el material inicial que es la papa, como las dos muestras que son fruto del proceso de chuñificación, al igual que estos, y mantienen la misma relación, ¿no? Bien, entonces lo que se ha hecho a partir de obtener el porcentaje de glucosa, entonces es además probar o calcular el grado de la dextrosa, así es como comercialmente se evalúa el jarabe de glucosa. Entonces aquí podemos ver, comparada solamente con la enzima comercial disponible, que era el porcentaje, que eran para cortar los enlaces 1,4, y podemos ver que la alfa-amilasa magnesio es más eficiente en la mayoría de los casos, ¿no? 98 comparado con 70, en el almidón de tunta, que era el que más teníamos, luego el del izaño negro, que está en 97% de porcentaje de pureza y comparado con 61 de esta enzima. De todas maneras, esta enzima no se emplea sola en el proceso de elaboración de jarabe de glucosa. Se usa además otra enzima, bueno, el porcentaje de, la determinación de la eficiencia de la glucosa se califica por D, que no tiene que ver solo con el porcentaje de glucosa, sino se calcula como porcentaje de azúcares reductores sobre los sólidos totales. Y como les decía, el proceso industrial no implica solamente la producción con una sola enzima, sino es un proceso que tiene dos enzimas involucradas. Una para cortar los enlaces 1,4, que es, en este caso lo que hemos hecho nosotros es probar la alfa-amilasa magnesio, y otra que termina cortando los enlaces 1,6 y va mejorando la calidad del jarabe de glucosa. De lo que se ha podido evaluar, la mejor proporción, digamos, entre estas dos es la alfa-amilasa magnesio de 1 a 1, ¿no? O sea, una unidad, digamos, y una unidad de la dextroenzyme, que se llama esta, o de 2 en 2, que mejora la calidad al 90%, pero esto hay que evaluarlo comercialmente para la realmente producción del jarabe de glucosa. Y las otras proporciones de 1 a 2, que es básicamente la misma, mejora algo el rendimiento, pero no es tanto como la de 1 a 1, ¿no? Bien, entonces con todos estos parámetros medidos, lo que hemos visto es que la alfa-amilasa magnesio sí evidentemente es más efectiva que la probada como referencia. Las condiciones en las que mejor se comporta o de mayor eficiencia es 50 grados de temperatura, un pH de 5 y más o menos de 5.6 unidades internacionales por mililitro para un 2% de almidón. El cambio en los sitios activos del magnesio pueden haber influido en el tamaño iónico y la estructura de la misma enzima, haciéndola un poco más pequeña y siendo por eso más eficiente, aunque la estructura misma se respeta.
en los dominios y por lo tanto se ha podido determinar un rango de concentración, pH y temperatura. Otra cosa que es importante en el tiempo de almacenamiento de esta enzima es de 1 año y medio que mantiene su máxima efectividad y no necesita ningún tipo de condiciones especiales, ¿no? Con el método de amiloclástico para la determinación del porcentaje de glucosa de las diferentes fuentes probadas, hemos visto que tiene que ver con el porcentaje de amilosa. Cuanto mayor porcentaje de amilosa, mejor el rendimiento de la producción de glucosa. Y de los que hemos probado, los mejores en cuanto a porcentaje de amilosa y rendimiento son la papa negra y la papa lisa, no en la comparación con sus productos secundarios de chunificación, son mejores las fuentes primarias y no así el chuño elaborado. Eso respalda uno de los otros trabajos que está haciendo el grupo, que es en el proceso de chunificación. La papa, la papa pierde, digamos, el porcentaje de almidón y se forma otro porcentaje mayor de almidón resistente o lento en digestión. Entonces eso respalda este resultado, ¿no? En cuanto a las fuentes prometedoras, digamos, para el jarabe de glucosa, está la tunta, el lisaño negro y también el lisaño, ¿no? Que son tubérculos que realmente, bueno, la tunta es comercialmente y se usa como fuentes de alimentos. El lisaño negro y el lisaño son poco conocidos y poco consumidos, pero esta sería una aplicación, además de tener otras propiedades, ¿no? Y para realmente tener un jarabe de glucosa de buena calidad, lo que necesitamos es aplicar las dos enzimas en la proporción de 1:1, tanto la alfa-amilasa como esta dextroenzima, que es la que se ha podido usar ahora, pero se podría probar otras. Este trabajo tiene en realidad una publicación que está en la revista boliviana de química del año pasado. Nos acaban de aceptar en el London Journal Research in Science, uno que es la segunda parte y otro que es un manuscrito que se está preparando que se va a presentar a esta otra revista. Quiero agradecer por el financiamiento a la Agencia Sueca de Cooperación. Gracias a este financiamiento se ha podido hacer este trabajo y además este es el trabajo del estudiante, del magíster ahora, Jorge Yañíquez, que se ha desarrollado en el grupo de química de alimentos del ICU. Muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta. Sí, gracias Patti por tu presentación. Está muy interesante ver. Seguimos adentrándonos al mundo de las enzimas. Y aquí hay una persona que te pregunta, felicidades por el trabajo. ¿Qué técnicas de aislamiento y purificación recomienda para enzimas de origen fúngico? En realidad nosotros no hemos aislado la enzima, la hemos obtenido y a partir de la enzima pura hemos hecho la modificación, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay método, o sea, el mejor método que hemos visto para purificar es, por el hecho, implican otro tipo de metales. Muchas gracias y a seguir trabajando con las enzimas, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes y otra vez gracias a los organizadores. De todas maneras, Gracias, Patti. si alguien quiere alguna otra pregunta, igual se puede después, ¿no? No hay problema. Listo. Vale, ya saben, chicos, contáctense con Patti si tienen más preguntas y también no se olviden de darle el rate a la presentación.